Dios te bendiga, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea contigo en el día de hoy. Continuamos en esta serie de qué es la salvación y hoy estudiaremos que la salvación es redención. En primer lugar, quiero definir lo que es la redención. La palabra redención viene del griego agorazo, que tiene la idea de comprar o liberar mediante un pago. Esto es rescate. Eso en primer lugar. Ahora, ¿por qué la necesidad de la redención? En segundo lugar, la necesidad de la redención porque la redención es una necesidad legal por el estado judicial de la raza humana bajo pecado. Según Romanos capítulo 3, versículo 9 nos dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es decir, que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que tanto judíos como gentiles están bajo pecado, están sometidos a la esclavitud del pecado y que su estado judicial es negativo o es contrario por causa de su pecado. Otra necesidad de por qué la redención. La redención es una necesidad espiritual por el estado de muerte y condenación del pecador. Efesios capítulo 2 y el versículo 5 nos dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces el hombre está muerto espiritualmente. Por eso la necesidad de redención. Por eso la necesidad de ser libertado de esta condición de muerte espiritual y recibir la vida de Dios. Recibir salvación y vida eterna. El hombre muerto espiritualmente no puede ir hacia Dios. Por eso necesita la vida de Dios. Necesita ser redimido por la sangre del Señor Jesucristo. La redención también es una necesidad por cuanto todos pecaron. Según Romanos capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre necesita redención porque está destituido. Este término destituido es privado de la gloria de Dios. Esto es privado de la salvación eterna. Por eso necesita redención. Necesita redención primero por su condición judicial delante de Dios. 2, por su muerte espiritual. Y 3, por cuanto está destituido de la gloria de Dios. Y en tercer lugar, aspectos de la redención. El primer aspecto es que la redención, que Cristo redimió a gente que estaba bajo la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Este texto allí en la primera parte nos dice: Cristo nos redimió, es decir, Cristo con su obra expiatoria, su muerte, dice que redimió, es decir, liberó, compró con su sangre. Es decir, que Cristo nos liberó de la maldición de la ley. El hombre sin Cristo está bajo la maldición de Dios, bajo la maldición de la ley, porque ha pecado. Del Antiguo Testamento enseña que el alma que pecare, esa morirá, porque todos hemos pecado. Pero Cristo vino a dar su vida para liberar, para comprar con su sangre
gente de toda lengua, tribu y nación. Dice, hecho por nosotros maldición. La expresión maldición tiene la idea de anatema, es decir, Cristo se hizo anatema por pecadores como ustedes y como yo, se hizo anatema. Murió bajo la maldición de Dios para que todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesucristo reciban la bendición de la vida eterna. Otro aspecto de la redención es que la obra de Cristo nos redime del presente siglo malo. Gálatas capítulo 1 versículo 4 nos dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí la expresión se dio a sí mismo hace referencia que Cristo voluntariamente se dio por pecadores como nosotros para liberarle de la esclavitud del pecado, liberarle del presente siglo malo, es decir, traerle libertad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús, la verdad, es el que tiene el poder de hacernos libres. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo al cual el hombre está cautivo. Y todo eso conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es decir, que por voluntad de Dios, Dios estableció redención para pecadores como ustedes y como yo. Arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y recibirás esa redención, esa libertad de la esclavitud del pecado. Dios te guarde.